Hola, ¿qué tal amigos de Programando en C Sharp? Bienvenidos nuevamente. Hace ya tiempo no subía un video. Eso es debido a que me encontraba un poco enfermo. De hecho, todavía lo estoy, pero pues aquí estoy para hacer un nuevo video acerca de un nuevo tema que vamos a empezar, que es bastante importante, es de mucho interés y se trata de la programación orientada a objetos. Para eso, bueno, básicamente va a dar una ilustración de lo que es un objeto. Un objeto es cualquier cosa que tenga atributos o ciertas características y que también tenga ciertos comportamientos. Un ejemplo de eso que podemos tomar como un objeto es, digamos, una puerta. Una puerta tiene ciertas características, por ejemplo, la altura, el espesor, el tamaño, el peso, el color, el material. Todas estas cosas son características de este objeto puerta y también tiene ciertos comportamientos. Por ejemplo, abrir puerta, cerrar puerta, son diferentes comportamientos que tiene este objeto. Entonces, básicamente, cuando decimos estas cosas y cuando nos referimos a características en nuestros programas, serán atributos o bueno, o llamémoslo variables que tendrá ese objeto, y esos comportamientos que tiene ese objeto serán nuestras funciones, pero es mejor llamarlo métodos. Entonces, bueno, ya sabemos que las características son los atributos de ese objeto y que esos comportamientos son los métodos o las funciones que tiene ese objeto. Entonces, para eso hay que tener claro cuatro cositas muy importantes en los objetos, y es el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y qué es una clase. Entonces, cuando hablamos de encapsulamiento, se refiere a que no podemos separar los comportamientos, los métodos de los atributos de un objeto. Eso es lo que se refiere con encapsulamiento. Básicamente es que las características de un objeto serán variables y bueno, y que lo llamaremos atributos, y los comportamientos serán nuestras funciones. ¿Qué es la herencia? La herencia es que en un objeto yo puedo determinar cuáles son sus características y puedo describir ciertos métodos, ¿cierto? Diferente. Y en la herencia, unos objetos pueden heredar métodos y datos de otros. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues lo que hace eso es hacer más fácil definir nuestros objetos a partir de otros que ya teníamos. Por ejemplo, teníamos nuestro objeto puerta y vamos a crear otro objeto que se llame, no sé, portón o algo más grande. Con la herencia podemos heredar ciertos atributos o ciertas funciones de ese objeto puerta que ya habíamos definido con anterioridad. Por ejemplo, tamaño lo podemos pasar al portón, material lo podemos pasar al portón, que abrir puerta lo podemos, ese método se puede pasar a portón. Entonces a eso se refiere con la herencia, de que de un objeto yo puedo heredarle a otro objeto. Y polimorfismo se refiere a que un método puede hacer referencia con el mismo nombre. Si yo tengo un método, supongamos abrir, con ese mismo nombre, ese método puede hacer distintos comportamientos. Por ejemplo, si yo digo que abrir portón, él va a entender lo que es abrir portón, y si yo digo abrir libro, aunque son métodos diferentes, él va a hacer comportamientos distintos. Eso dependiendo de, bueno, de cómo esté diseñado nuestro programa. Y bueno, y lo que vamos a tocar bastante es el concepto de clase. Una clase, hay que tenerlo en cuenta, es un conjunto de objetos que tienen características comunes. Por ejemplo, en una clase yo puedo hacer la puerta mía,
En otra clase yo puedo hacer, supongamos que la puerta de un vecino o de otra parte. Eh, ¿Y qué? Y de igual modo, por ejemplo, si yo tengo un Toyota, supongamos, tengo una clase que la voy a llamar auto, y ese auto tiene varios objetos. Entonces un objeto va a ser Toyota, un objeto va a ser Honda, un objeto va a ser, digamos, la Ford. Todos estos pertenecen a esa clase que yo llamé auto. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características similares. Y bueno, para no entrar en tanta carreta y en tanta definición, vamos a empezar y pues, la mejor manera de aprender es haciendo la práctica. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplito acá sencillo en C# acerca de los objetos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay que tener en claro, bastante claro, que cuando utilizamos clases, las clases van por fuera de las demás clases. Es decir, la clase que vamos a hacer, en ese caso de puerta, viene por lo siguiente. Y es que todas se deben de hacer por fuera de esta clase program para que no haya problemas. Entonces, la estructura básica de esta clase puerta es de la siguiente manera. Yo sé que muchos se van a sentir familiarizados y han seguido el hilo de todos estos videos, la secuencia como tal, en cuanto a las estructuras y registros, porque es muy similar. En la parte izquierda voy a dejar el enlace o el link para que puedan ver este video de estructuras y registros. Entonces, la estructura básica de una clase es la siguiente: public class, y el nombre de nuestra clase, que va a ser puerta. Va a tener, como habíamos dicho, atributos y métodos. Nuestros atributos, ¿qué van a hacer? En este caso va a ser un entero que va a ser la altura, por defecto o no, la vamos a dejar en 0. Otro entero que va a ser el ancho, un string que va a ser el color, un string que va a ser el material de la puerta, y por último una variable de tipo booleano que se va a encargar de decir la puerta abierta o cerrada. Entonces va a decir estado, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a la parte de métodos. Los métodos que va a tener esta clase puerta va a ser lo siguiente: una va a ser abrir y la otra va a ser cerrar. Entonces va a ser una public void abrir. ¿Y qué va a hacer abrir? Abrir va a ser lo siguiente: va a decir que el estado va a ser igual a true. ¿Por qué true? Porque es una variable booleana. Y cerrar va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a copiar esto y en vez de abrir vamos a poner cerrar, y acá en true vamos a poner false. Otra, una variable, ¿sí? Vamos a hacer un método que nos indique en qué estado se encuentra la puerta. Entonces va a ser public void también, mostrar estado, y qué va a hacer. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente: va a preguntar si estado es igual a true, que me indique lo siguiente: console.writeLine, la puerta está abierta, ¿cierto? De lo contrario, que me indique la puerta, vamos a copiar lo mismo, la puerta está cerrada, ¿cierto? Y por último, un método que me muestre todos los atributos de la clase puerta. Public void mostrar todo. ¿Y qué va a hacer? Simplemente va a decirme por pantalla los atributos de cada
el valor de cada atributo de esta clase puerta. Entonces en console.writeLine vamos a poner la altura de la puerta es. Vamos a dejar esto 0 y aquí vamos a poner a altura. Como básicamente esto es lo mismo, vamos a control C, control V. Este sería altura, ancho, color, material, y bueno, el estado ya será diferente. Altura, ancho, color y material. Entonces aquí vamos a cambiar el ancho de la puerta es, el color de la puerta es, y por último el material de la puerta es tal cosa, ¿cierto? Y vamos a llamar a mostrar estado, que me va a indicar en qué estado se encuentra la puerta. Una vez ya realizado esto, bueno, ya tenemos todo para mostrar. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Aquí ya en el main principal vamos a llamar a esa clase. Aquí es ya donde utilizamos el término como tal de objeto. Vamos a instanciar un objeto de esa clase. ¿Qué quiere decir? Básicamente vamos a crear un objeto de tipo puerta. Entonces va a decir puerta, le ponemos el nombre P, puerta 1, va a ser igual a new puerta. Con eso yo ya tengo creado un objeto de tipo puerta en nuestro main. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar a cada variable, a cada atributo y a cada método de esa clase. Si ven, los métodos tienen public, pero los atributos no tienen. Entonces miremos si podemos acceder a cada atributo. Si yo le digo P1, punto, él debería demostrarme todos los atributos y todos los métodos de esa clase P, de esa clase puerta, pero vemos que solamente está abrir y cerrar, mostrar y mostrar todo. ¿Por qué? Porque estos métodos están de acceso público, es decir, desde otra clase yo puedo ingresar o yo puedo ver cuáles son los métodos y cuáles son los atributos. Por eso, en este caso, lo que es altura y todos esos atributos no nos deja. Perdón, y esto es debido a que si no le ponemos aquí público, por defecto él los toma como variables privadas. Entonces no vamos a poder ingresar a estos valores. Por eso, bueno, eso depende del diseño y depende del programa. Vamos a ponerle public a todas para poder ingresar a estos datos. Entonces vamos a mirar. Este no es necesario, ya van a ver por qué. Entonces aquí en P1 punto, si ven que ya está color y material, altura, ancho. Entonces en altura vamos a poner lo siguiente. Altura son 32, P1 punto ancho, bueno, esto es en centímetros, lo vamos a dejar en centímetros. Altura, ancho, 60 centímetros. P1 punto color, vamos a decir que es gris. Y P1 punto material, vamos a decir que es madera. Ok, bueno, esto como son strings van en comillas, que no se nos olvide. Ahora, ¿qué más nos falta? Falta decirle a la puerta si la queremos abrir o la queremos cerrar. Entonces vamos a decir que P.1 punto abrir. Entonces en este caso le estamos diciendo que abra la puerta. Y por último que nos muestre todo. Entonces P1 punto mostrar todo. A ver cómo está el estado de esa puerta inicialmente. Entonces vamos a apretar F5 a iniciar. Y se nos ha olvidado algo bien importante.
el console.readKey. Varias personas han preguntado para qué funciona eso, para qué sirve eso. Y es básicamente para impedir que se nos cierre la ventana como se nos acaba de cerrar. ¿Por qué? Porque al momento que yo le pongo console.readKey, cuando él aparece, cuando aparece la consola, él lo que espera es una, digámoslo así, una llave, no, una tecla, cualquier tecla para él poder continuar. Y como ya después no hay nada, él cierra el programa. Por eso cada vez que se nos olvida esto, él hace todo esto de una, pero inmediatamente él cierra la consola. Entonces para eso nos sirve el console.readKey, para impedir que se nos cierre la consola inmediatamente él ha terminado todo el proceso. Y bueno, vamos a mirar. Y bueno, están los datos que están, la altura de la puerta 180, el ancho la puerta está abierta, la puerta está cerrada. Bueno, acá tenemos un error y creo que va a estar en el método mostrar estado. Entonces vamos a mirar. Quería dejarlo sin llaves, pero soy fiel seguidor de las llaves. Entonces vamos a meter esto, control X, en esta parte. Y else se encargará de lo siguiente. Control X. Ahora sí, vamos a mirar. La puerta está abierta. Si yo le digo P1.cerrar, debería de decirme la puerta está cerrada. Vamos a mostrar este primero y después este. Entonces nos dice, pongamos un salto de línea. Console.writeLine. Básicamente lo mismo, y nos cambió, la puerta está cerrada. Bueno, esto es básicamente el manejo de objetos. Es un ejemplo muy sencillo, pero espero que hayan entendido. Entonces ya saben que el público nos sirve para poder acceder a esa clase. Estos son los atributos que tiene un objeto, estos son los métodos que tiene un objeto. Y bueno, si ven, por ejemplo, lo que decíamos de polimorfismo y herencia, yo puedo crear otra clase que sea de tipo portón, ¿cierto? Como habíamos dicho, y simplemente puedo heredar estos métodos porque hace la misma función. Control C, control V, si hay un buen diseño, claro está, y nos puede servir fácilmente. Entonces, bueno, esto es todo por hoy acá en Programando en C#. Espero que les haya gustado este video. Espero que me mejore para poder hacerlos más de seguido y bueno, nos vemos hasta un próximo video de acá en Programando en C#.